El Nilo es un río de secretos y superlativos. Las tierras altas etíopes albergan el lugar de nacimiento del Nilo Azul, el afluente más importante del poderoso Nilo. Nos encontramos en el techo de África, que alcanza alturas de hasta 4.550 metros. En las tierras altas tienen su hábitat animales que no se encuentran en ninguna otra parte y que incluyen a algunos de los más insólitos del mundo. El Nilo Azul solía acarrear tierra fértil a las tierras de cultivo de Egipto, entregando los cimientos de una de las civilizaciones antiguas más avanzadas de la humanidad, la tierra de los faraones. Según la leyenda, era el propio rey y dios quien invocaba el agua. Puede que el Nilo Blanco irrigara los campos, pero su fertilidad provenía del Nilo Azul. Buel Nilo, un río de faraones. Las montañas Simien se alzan desde las tierras altas como una fortaleza con 1000 torreones. El agua fluye de estas montañas y alimenta el Nilo Azul más abajo de su fuente. Es el paraíso perfecto para 25 especies de aves raptoras. Desde los empinados riscos, el aire calentado crea corrientes ascendentes que permiten a las aves planear. Miles de buitres habitan estos parajes. En los escarpados riscos, los quebrantahuesos construyen nidos de 1 metro que volverán a usar. En esta especie, las hembras suelen imponerse por su tamaño y sexo. Arriba en el cielo, 2 quebrantahuesos luchan por su territorio. Son muy listos para conseguir un manjar. Dejan caer los huesos desde una gran altura para así acceder a la sabrosa médula ósea. A corta edad son oscuros. Cuando maduran, su plumaje se torna amarillo, como el de sus padres. Suele ser el polluelo número 1 el que sobrevive. Las crías son alimentadas con pedazos enteros de carne y hueso de buen comienzo. Tienen el estómago lleno de ácido. Los quebrantahuesos sobreviven con una dieta a base sobre todo de huesos. Con sus más de 2 metros de envergadura y un peso de 7 kilos, los quebrantahuesos se cuentan entre las mayores aves de presa del mundo. Los hieladas solo viven en las tierras altas. Son la última especie superviviente de primates que se alimentan de hierbas. Un macho vigila celosamente a varias hembras y sus crías, su harén. Cuando los harenes se vuelven demasiado grandes, las hembras desatendidas pueden fijar su atención en jóvenes machos solteros. Estas unidades familiares pueden unirse a otras en grupos que suman más de 1000 individuos si hay abundante comida. Los hieladas comparten las praderas con la cabra montés de Etiopía. Este íbice es endémico a las montañas Simien y los ejemplares que sobreviven solo se cuentan por centenas.
Arriba en el cielo, los buitres dorsiblancos vuelan en círculo, elevados por el aire caliente. Usan su aguda visión para otear el vasto paisaje en busca de carroñas con las que deleitarse. Esta carroña ha atraído a una estela de buitres. Mientras que los quebrantahuesos se limitan a los huesos, sus primos dorsiblancos se precipitan sobre las blandas entrañas. Unas buenas tripas se merecen una buena pelea. Incluso en pleno vuelo. Pero nadie gana en esta ocasión. Un manantial considerado sagrado alimenta el lago Tana, la principal fuente del Nilo Azul. Desde aquí emprenderá su curso a lo largo de 1750 kilómetros para confluir con el Nilo Blanco cerca de Jartum. Este lago poco explotado y formado por actividades volcánicas es el más grande de Etiopía. Los pescadores usan las abundantes plantas de papiro para construir sus barcas, llamadas tancuas. La mayoría de los peces en este aislado lago, hasta 15 especies, no se encuentran en el resto del mundo. Antes más extensamente cazados, aún se encuentran hipopótamos en el lago hoy en día. Durante siglos, el lago Tana ha sido un centro del cristianismo y un lugar de leyendas. Siguen contándose hasta hoy historias sobre cuando la Virgen María y su bebé Jesús se detuvieron a descansar en Tana Cherkos, una isla del lago, en su viaje desde Tierra Santa a Egipto. Hay quien dice que en este monasterio se guardó durante 8 siglos el Arca de la Alianza que contenía los 10 mandamientos. Otros creen que sigue aquí. El Nilo Azul emprende su camino en el extremo sudeste del lago Tana. Poco profundo en sus inicios, el río se despeña por un precipicio formado por lava enfriada hace ya mucho tiempo. En el idioma amárico etíope, estas cataratas se llaman Tisisat, que significa humo sin fuego. Las tierras altas etíopes están sujetas a intensos cultivos con las herramientas más primitivas. Este asentamiento en el cielo, en la meseta de Ouassamens, se encuentra a unos 3.200 metros de altitud. Esta es una imagen especial, una de las especies más raras del mundo, el lobo etíope.
Este lobo vive entre las tierras de pastoreo y de labranza de los poblados, pero casi nunca se deja ver. Guasament es un santuario, un esfuerzo exitoso de crear un espacio compartido por humanos y la vida salvaje. Las cosechas son limitadas para permitir otras necesidades como leña y hierbas para los tejados y sobre todo espacio para que el lobo campe a sus anchas. Las ratas africanas de la hierba se encuentran entre las presas favoritas del lobo etíope. Este cazador podría ser un pariente más cercano de los lobos grises y los coyotes que otras especies africanas similares. Se cree que la población total de esta rara especie de lobo alcanza solo los 500 ejemplares, todos ellos viviendo en grupos aislados a lo largo de 6 cadenas montañosas. Un lobo etíope adulto tiene la altura de un perro de tamaño mediano con un peso de hasta 20 kilos. Un cachorro hambriento espera en la guarida. Cada uno de sus supervivientes representa una esperanza para esta especie amenazada. No alcanzará la edad de apareamiento hasta los 2 años. Las tierras de cultivo se han extendido hasta las regiones de los picos, adentrándose en territorio de lobos. Lo que a primera vista parecería ser un chacal dorado resulta ser otra especie, otro secreto guardado a lo largo del curso del Nilo. Identificado solo recientemente por los científicos, el lobo africano o egipcio es un enigma. El lobo africano está más cercanamente emparentado con los lobos euroasiáticos, según los análisis de ADN. Aparte de su presencia en Egipto y en Etiopía, poco se sabe sobre esta recién identificada especie. Las tierras del Nilo Azul alardean de aún otra especie especial, el único y genuino lobo de África. El Nilo Azul es el afluente más grande del Río Supremo y, sin embargo, a diferencia del Nilo Blanco, apenas tiene caudal durante los meses secos. Pero lo compensa durante el verano, cuando las lluvias monzónicas empapan las tierras altas etíopes. Desde el lago Tana, los primeros 1000 kilómetros de andadura del Nilo Azul son pura vida salvaje. A lo largo de millones de años, el Nilo Azul ha esculpido un largo y profundo cañón. Solo unos pocos exploradores han osado recorrer toda la trayectoria del río. Un grupo de hieladas habita las rocas por encima del río.
Son una especie de primates con estilo propio. Los yeladas viven en el suelo. Buscan refugio en los empinados riscos, fuera del alcance de posibles depredadores. Son las vacas del mundo de los primates. Al alimentarse únicamente de hierbas y granos, se han adaptado a la comida más asequible del lugar. Las avanzadillas han inspeccionado los alrededores, ninguna amenaza aquí. Y ahora llega el resto de la tropa. Este mono come tef, un grano local. No hay mucho que pueda cultivarse a esta altitud, aparte de trigo y granos, de modo que los granjeros deben competir con los yeladas para defender sus cosechas. Las rudimentarias armas de los granjeros resultan eficaces. Los monos conocen la punzada que producen las piedras y se baten en apresurada retirada. Los yeladas son una especie protegida y parecen saberlo. No ha pasado ni una hora y los intrépidos ya están de vuelta. Tanto los machos como las hembras ostentan una mancha calva en el pecho. Cuando las hembras están en época de celo, estas manchas se hinchan de ampollas. Los alertas granjeros regresan para proteger sus cosechas de los peludos invasores. Pero la verdadera amenaza para los yeladas son los depredadores como los leopardos. Para protegerse, los monos duermen en los riscos escarpados. Antes del anochecer, bajan hasta sus peligrosas perchas. La escalada exige práctica. Este joven aún no la ha dominado. No tardará mucho en ser tan hábil como esta madre. Este parece ser un lugar seguro, con la vertiente rocosa arriba y el río abajo. Ha faltado poco. La caída es larga. Los yeladas viven en altitudes de hasta 5000 metros. Su espeso pelaje les mantiene calientes a estas alturas, donde la temperatura puede bajar hasta los 0 grados. Los yeladas se han adaptado a este paisaje para asegurarse las mejores vistas sobre el valle del Nilo Azul. El río debe su nombre a la traducción de una palabra que significa río oscuro y no azul, un río oscurecido por la tierra fértil etíope llevada para nutrir sus márgenes en Sudán y Egipto.
Hoy en día esa valiosa tierra es atrapada en presas hidroeléctricas. En Sudán, el Nilo Azul recorre una vasta llanura y se funde con el Nilo Blanco en una de las ciudades más grandes de África, Jartum. En tan solo unas décadas, la población de Jartum se ha disparado hasta alcanzar más de 5 millones de habitantes. Este es un lugar especial, la confluencia del Nilo Blanco y del Nilo Azul. Tras los rápidos y las cataratas, ambos ríos se fusionan apaciblemente. El Nilo Blanco se ha formado en una jungla tropical, mientras que el Nilo Azul nace de montañas salvajes. Ahora serpentearán como uno solo hasta el mar Mediterráneo. Mientras que el Nilo sigue su marcha hacia el norte desde Jartum, hay un viejo dicho que sigue siendo una verdad. El que permanece cerca del río de hambre no morirá, sino que incluso puede hallar prosperidad. Algunas de las primeras grandes culturas del mundo crecieron a lo largo del Nilo. Al norte se encuentran las ruinas de la ciudad de Meroe, capital del reino de Kush. Fue asentada tan atrás como 800 años antes de Cristo y floreció durante los siguientes 1000 años. Kush es el nombre egipcio de Nubia, un país influenciado por las culturas tribales de África, a la vez que por el poderoso Egipto. Se construyeron pirámides similares, aunque a menor escala. Esta era en su día una ciudad próspera, famosa por sus fundiciones, con una posible población de hasta 20.000 habitantes que comerciaban con marfil y oro. Pero Kush fue gradualmente decayendo y finalmente destruido por un rey etíope hacia el año 300 después de Cristo. Meroe se desvaneció en las arenas del tiempo. Un lazo con el Nilo, más antiguo aún, empezó a secarse hace unos 5.000 años. Un río entero se evaporó por completo en el desierto. Ese río era uno de los mayores afluentes del Nilo y nacía en estas montañas. Esta es la meseta de Ennedi, un pasaje seco y rocoso en el nordeste del Chad. Estos escorpiones de cola gorda se cuentan entre los más venenosos del mundo. Una de sus picaduras puede matar a un hombre en 7 horas. Sus fuertes exoesqueletos sobreviven a las tormentas de arena de estos desiertos. Al igual que el río Nilo, la meseta de Ennedi guarda algunos secretos propios. Uno de los más importantes es el agua. Nómadas de todas partes vienen a visitar estos cañones. No hay agua en otra parte. Pero aquí, incluso los grandes rebaños de camellos pueden beber hasta la saciedad. Hay mucha agua durante todo el año. Proviene de cuevas subterráneas naturales. En el Sáhara, estas charcas se llaman hueltas. Hace 10.000 años, este paisaje estaba lleno de plantas y llovía lo suficiente para llenar lagos. Un río manaba de la meseta de Ennedi y alimentaba el Nilo a 1000 kilómetros más al este. Los geólogos lo llaman el Nilo Amarillo.
Aquí se encuentra otro secreto del Sáhara que revela su pasado muy lejano. En estas montañas en pleno desierto y a 1000 kilómetros del Nilo hay cocodrilos. Estos reptiles son el remanente de una época muy lejana. No son cocodrilos del Nilo, sino los últimos ejemplares de una especie distinta que en su momento habitaba una zona más extensa de esta región. Desde los bancos de arena, un martinete común caza peces en las aguas poco profundas. Media docena de cocodrilos, o tal vez menos, viven en el lago. Su especie está destinada a pasar a la historia igual que el Nilo amarillo. Esta película podría ser la última prueba de que hubo una época en que habitaban este lugar. El Nilo amarillo se evaporó hace mucho tiempo. En Sudán llaman a lo que de él queda Wadi Hawar. En árabe, wadi significa cauce que está seco, excepto cuando llueve. Hoy en día el Nilo es el único río del Sáhara que fluye durante todo el año. En las riberas del Nilo, estas aves tejedoras buscan hierbas para construir sus nidos. Más allá, solo hay arena y piedras. Durante el resto de su curso, el Nilo es un río del desierto. Pero permanecer cerca del agua tiene su precio. Un varano del Nilo ronda por los alrededores. Una serie de rocas graníticas en el Nilo crea unas cataratas intransitables. Como ninguna embarcación de gran tamaño podía cruzarlas, crearon en su día una frontera natural entre los reinos de Kush y de Egipto. El Nilo sustenta toda la vida que encuentra en su recorrido por un mundo de arena. Río abajo, desde Jartum, el Nilo pasa por 6 cataratas. Las últimas fueron sumergidas por las aguas del lago Nasser cuando se construyó la presa de Asuán en 1971. Hubo una época hace unos 4000 años en que Luxor era la capital de Egipto. La mayoría de los templos más importantes de la antigua civilización sigue en pie hasta hoy. Las icónicas falucas del Nilo han constituido el modo de transporte por el río desde que los faraones usaran embarcaciones similares. Los asnos de noria han sido el modo de extraer agua de los pozos durante generaciones. Desde la época de los faraones se han usado canales que desvían agua desde el Nilo para irrigar los campos de cultivo. Antes de que se construyeran las presas río arriba, el río inundaba los campos una vez al año, depositando tierra fértil. Ahora el flujo está controlado.
Maíz, trigo y arroz son las cosechas más importantes tanto para los humanos como para los animales en el delta del río Nilo. Y aquí tenemos el cultivo más famoso del país, asociado al lujo en todo el mundo, el algodón egipcio. El poderoso Nilo sustentaba en su día una de las más grandes culturas de la historia de la humanidad. Durante miles de años en Tebas, como entonces llamaban Luxor, estaba el centro del poder en Egipto. Este es el templo de la reina Hatshepsut. Aquí los faraones edificaban templos donde los ciudadanos podían rendir culto a los muertos. El Valle de los Reyes se extiende alineado siguiendo el curso del sol y yuxtapuesto a la ciudad de los vivos. En el Valle de los Reyes se han hallado hasta el momento 62 tumbas talladas en las rocas. Esta es una de las más magníficas, la tumba del faraón Ramsés VI. Las tumbas se construyeron como palacios para la vida eterna. Los jeroglíficos, las pinturas y las esculturas son restos de una civilización altamente sofisticada. Cuando la diosa Nut devora el sol, cae la noche. Su cuerpo es el firmamento, un antiguo mito egipcio de la creación. El origen de este mito podría hallarse lejos del Nilo, en el desierto blanco. Los arqueólogos han encontrado pruebas de una historia fantástica en una tierra enterrada hoy en la arena. A 700 kilómetros hacia el oeste, en pleno desierto del Sáhara, hay indicios de una cultura de la Edad de Piedra. Aquí, en uno de los lugares más áridos del mundo, vivieron personas y reses. Estas esculturas de piedra caliza son características del desierto blanco. Al sudoeste, en la frontera entre Egipto y Libia, hay jarras de barro usadas en los tiempos de los faraones. Aquí, las caravanas se detenían a descansar. Con la ayuda de la arena, el viento convierte las rocas en obras de arte. En Egipto los llaman leones rojos. Los geólogos los denominan yardangs, grandes rocas blandas talladas por la erosión del viento. Ahora ya quedan pocas señales de vida aquí. Estas estrías marcan los niveles descendentes del agua de un lago al norte de las montañas Gil Kebir. ¿Esta tierra fue en algún momento habitable? Ahora solo parece un interminable desierto. Indicios de lo que una vez hubo siguen preservados en la piedra 10.000 años después. Había jirafas que habitaban en los valles de la meseta de Gil Kebir. Las montañas estaban rodeadas de praderas, las lluvias colmaban los ríos y los lagos. En esa época, el clima de aquí se asemejaba al de las sabanas de África Oriental hoy, mientras que el Nilo estaba rodeado de pantanales inhabitables.
Pero hace unos 7000 años, las condiciones climáticas se volvieron más secas. Los humanos y los animales se vieron obligados a abandonar el lugar. Los habitantes de estas montañas viajaron hacia el este y se llevaron a sus dioses consigo. Es posible que en cuevas de la región estén grabados en rocas los orígenes de la mitología egipcia. Un animal sin cabeza devora a un humano. En el antiguo Egipto, esta era una de las formas de llegar a la vida del más allá. Y otra pintura rupestre en la Cueva de las Bestias representa a animales paseando por una sabana que ha desaparecido. Estas manos podrían haber sido firmas o grafiti dibujados por los peregrinos y podrían haber pertenecido a los antepasados de los faraones. La famosa Cueva de los Nadadores fue descubierta en 1933 en un wadi cercano, reafirmando la prueba de que aquí había agua. El Wadi Hamra aún parece tener agua enterrada muy profundamente bajo tierra. Los tamariscos, unos arbustos extremadamente resistentes, tienen unas engañosas hojas verdes. La lluvia cae cada 7 años, aseguran los habitantes locales. Antes de que las praderas fueran tragadas por la arena, los últimos habitantes migraron hasta las orillas del exuberante y leal Nilo, llevándose también consigo a sus dioses del desierto salvaje. Creencias podían fusionarse en los márgenes del Nilo. Los animales de la sabana eran adorados en las cuevas del desierto. Estos jeroglíficos muestran la fauna del río. Uachet, una diosa egipcia, es representada como una cobra, una serpiente muy común en la ribera del Nilo. La cobra de bosque vive cerca de la cabecera tropical del río. Egipto es el hábitat de otra especie de cobra particularmente agresiva y venenosa. Estos hermanos cazadores de cobras buscan en los campos y canales junto al Nilo, cerca de las pirámides de Giza. Las serpientes han sido el negocio familiar durante más de 200 años. Una cobra puede venderse por hasta $50. La legendaria cobra egipcia es la especie con la que se representa a Cleopatra en el más allá. Caza de día cuando los granjeros tienen más probabilidades de toparse con ellas. En los canales, la cobra egipcia se alimenta de anfibios y roedores. Una mordedura puede matar a un hombre en cuestión de 5 horas. Los hermanos venden el veneno a una empresa que produce el antídoto, un trabajo lucrativo aunque peligroso. Aprendieron los trucos del oficio de su padre cuando eran muy jóvenes. No sienten ningún miedo. Dentro del saco, la serpiente está tranquila y todos están a salvo.
La cobra egipcia puede medir hasta 2,5 metros de longitud y poner hasta 20 huevos. El densamente poblado delta es un lugar complicado para ser serpiente. Al dejar el Cairo, el Nilo se divide en múltiples brazos. Únicamente 2 de ellos alcanzan el mar Mediterráneo, uno en Damieta al este, el otro cerca de Rosetta al oeste. Alejandría goza de lo mejor de ambos mundos, con el delta del Nilo detrás y el mar Mediterráneo delante. Con una población de más de 4 millones de habitantes, es la segunda ciudad más grande de Egipto y un puerto con mucha actividad. Miles de personas se ganan la vida aquí pescando cerca de la costa, donde el agua dulce del Nilo se mezcla con la sal del mar. Bajo las barcas de pesca se esconde aún otro misterio. A este puerto daban antaño unos palacios donde residían Cleopatra y César y Marco Antonio. En el siglo VIII, el esplendor de la ciudad fue tragado por el mar, seguramente como consecuencia de un terremoto. Arqueólogos franceses exploraron el antiguo puerto en los años 90 para recuperar tesoros. Hasta el momento se han recuperado 3.500 que incluyen monedas, joyas y estatuas. Los muros hundidos de la ciudad siguen sumergidos, pero estas piezas se exhiben ahora en un museo. El río más largo del mundo acaba oficialmente su andadura donde el canal de Damieta vierte en el mar Mediterráneo. Cerca de la desembocadura del Nilo hay barcas de pesca ancladas como lo han estado durante siglos, dispuestas para su siguiente viaje en el mar. El Nilo ha recorrido más de 7.000 kilómetros, recogiendo y evaporando agua por el camino y sustentando la vida a lo largo de todo su curso. Y ahora su agua pertenece al mar.